Ya estamos junto a ustedes, ya nuestro queridísimo Reinaldo Berríos, en una semana que, por qué vamos a decir lo contrario, ha sido complicadísima en el último tiempo para todo el planeta. La guerra que se desató entre Israel y Palestina en este minuto, no es la guerra que se desató en este momento, pero los últimos acontecimientos, porque la guerra viene desde el año 48 aproximadamente. Lo que ha pasado en los últimos días ha sido definitivamente sangriento, horroroso, inhumano. Y estamos junto a Reinaldo Berríos para intentar entender más o menos por qué lado va esta situación que nos tiene horrorizados a todos en la tierra. ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Qué tal, Karim? Sí, bueno, con esta tremenda noticia, ¿cierto?, que tú comentas y que día a día, ¿cierto?, y siempre lo contamos acá, las noticias nos sorprenden y yo siempre te decía y siempre te he dicho, ¿cierto?, que una noticia, ¿cierto?, que es más relevante va dejando en el camino a las otras que van perdiendo protagonismo. Entonces, cuando tú tienes los principales informativos de la televisión a nivel del mundo, la primera media hora, los primeros 40 minutos de que no se veía desde que se creó el Estado de Israel el año 47, ¿cierto? Y que se autoproclamó como Estado de Israel el año 48. Desde esa fecha no había, ¿cierto?, un conflicto tan violento, y considerando que ha habido varios, digamos, la guerra israelí, la guerra de Yom Kippur, en sí, cada cierto tiempo, de forma recurrente, en esa zona ha habido ciertos episodios violentos de muertes tanto de palestinos como también de ciudadanos israelíes. Entonces, un territorio en permanente conflicto y que realmente nos ha estremecido, ¿cierto?, con estas imágenes, de repente incluso en directo, que también en ciertos los canales internacionales, con estos bombardeos, en fin, y con este desastre en realidad, porque uno ve, ¿cierto?, estas ciudades en Gaza, digamos, ¿cierto?, que es una franja tan pequeña, destruido edificios, en fin, ¿cierto?, hospitales, lo que pilla, digamos, el misil no tiene una buena dirección y por supuesto que hay muchas víctimas fatales. Oye, mira, déjame actualizar un poco eso cuando estamos grabando viernes 13 de octubre a las 17:41 de la tarde, hora Chile. Los muertos iban en 1.000 por el lado de Israel y 1.000 por el lado de Gaza, más 1.500 milicianos de Hamas. Sin embargo, el número para Gaza ya no es 1.000, es 1.500, y hace unas 3 horas, aproximadamente 4 horas, apareció la noticia que habían también matado a 70 personas más de Gaza. O sea, estamos hablando que Gaza lleva casi 3 veces personas muertas entre milicianos de Hamas y civiles respecto a lo que lleva Israel. ¿Ya? Eso quiero que se sepa que está pasando en este momento, 13 de octubre, porque seguramente cuando este programa esté apareciendo en los televisores de todos, las cifras van a haber cambiado. Sí, y hay una cifra, ¿cierto?, que habla de los últimos años, no tengo bien claro cuánto, pero debe ser la última década, en que los muertos aproximadamente desde el lado palestino han sido 8.500, claro, y los del lado de Israel son alrededor de 1.500, digamos, hasta sí, antes de este conflicto. Entonces, cuando uno ve, ¿cierto?, los análisis, que yo creo que lo primero que tendríamos que decir, ¿cierto?, es que los análisis que uno ve en televisión generalmente son bastante sesgados, digamos, están influenciados por las líneas editoriales de los medios. Sí. Y de alguna manera, ¿cierto?, uno ve bastante vocería desde el punto de vista de Israel, de lo que ha pasado, pero muy poca desde el punto de vista palestino. Claro. Palestina, que además, ¿cierto?, está un poco, es como el jamón del sándwich, porque Hamas, ¿cierto?, es una fracción, ¿cierto?, que tiene, ¿cierto?, en la franja de Gaza el control total. Pero en Cisjordania, que es el otro lugar donde estaban los palestinos, esa zona la controla al-Fatah, digamos, que son, entre comillas, los palestinos más moderados, que no son claro, del movimiento Hamas, claro, y que tienen otra forma de convivencia con Israel. Entonces,
En realidad es un conflicto extremadamente complejo, ¿cierto? Y las versiones que vemos, y yo creo que eso es lo importante para, ¿cierto?, para la gente que nos está viendo, hay que tomárselas con, ¿cierto?, con cierta, con la debida aprehensión que significa cuando ves tú a una determinada analista señalando esto. Porque este es un conflicto, tú sabes, Karim, que se arrastra desde prácticamente fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, ¿cierto? Se empezaron a generar ¿cierto? Estos asentamientos judíos de personas que empezaron a viajar a la zona de Palestina, donde prácticamente habían puros árabes, había muy pocos judíos, digamos, los que habían ahí de la gran diáspora que se desplegó por todo el mundo, y donde mayoritariamente los judíos estaban, no sé, pues en Alemania, ¿cierto? Ya tenemos el Holocausto, en Polonia y en muchos países de Europa. Pero empezaron a llegar judíos de a poco, ¿cierto?, a este territorio, y los árabes, algunos árabes también hicieron negocio, vendieron tierra, ¿cierto?, grandes extensiones de tierra para que se fueran asentando estos judíos. Entonces, el tema, ¿cierto?, es que como estaba este territorio, ¿cierto?, después de la Primera Guerra Mundial, estaba súper vigilado por Gran Bretaña, ¿cierto?, por Inglaterra, ellos eran los que tenían que dar garantía, ¿cierto?, al pueblo palestino de que estos asentamientos judíos no fueran a provocar mayores estropicios, digamos, mayores problemas. Pero después pasó la Segunda Guerra Mundial, vino el Holocausto judío y todo un sentimiento pro-judío por lo que habían sufrido, por el dolor que significó esa matanza, ¿cierto?, de millones de personas en Alemania. Y de alguna manera, ¿cierto?, las Naciones Unidas a fines del año 1947 decide hacer lo que se llama la partición de este territorio, que en definitiva es cortarlo en varios pedazos, ¿cierto? Porque la Franja de Gaza, que está al sur de Israel, en el límite con Egipto, es un territorio chiquito, muy chico, ¿cierto? Que tiene, creo que son 10 kilómetros de largo, muy pequeño. No. Mira, porque lo trato de sacar en mi cabeza, es como la provincia de Iquique, la provincia entera, digamos, con caleta y todo. El de norte a sur, digamos, en la parte larga son 51 kilómetros y de ancho son 6 en la parte más angosta y 12 en la parte más ancha. O sea, Reinaldo, es como de la Sofri al aeropuerto. Claro, esa es la Franja de Gaza, digamos. Ahí donde viven 2 millones de personas, ¿cierto? Y que están liderados por Hamas, que además ganó elecciones, digamos, están, digamos, legales. No es que Hamas haya tomado el poder ni nada. Fue una elección el año 2006, y donde Hamas, ¿cierto?, gana las elecciones y queda a cargo de esa zona. Pero yo te comentaba, digamos, ¿cierto?, que empiezan a llegar estos judíos de distintos puntos de Europa, se produce esta partición, se declara el Estado de Israel el año 48, ¿cierto?, por Ben Gurión. Recordemos que el aeropuerto principal de Tel Aviv se llama Ben Gurión, era un líder judío. Y bueno, y este Estado, ¿cierto?, empieza a generar, ¿cierto?, un polo de atracción para esta diáspora judía que estaba por todo el mundo, y empiezan a llegar, pero cantidades de judíos, ¿cierto? Y en ese minuto, según las cifras, ¿cierto?, que yo rescaté, habían 1.200.000 palestinos viviendo en este territorio y 600.000 judíos, la mitad, imagínate. Y de repente se encuentran los palestinos con que les dice, mire, el territorio ahora lo tienen que compartir con estos caballeros que están llegando, ¿ya? Y imagínate, el 62% del territorio queda para Israel y el 38% queda para Palestina. O sea, imagínate lo que significa eso, ¿cierto? Ese golpe enorme para esas personas que vivían ahí en ese minuto. Y bueno, y desde ese minuto empieza la guerra, que se declara una primera guerra, ¿cierto? Intervienen además el resto de los estados árabes que hay, ¿cierto?, en esa zona, ¿cierto? Está Irak, está Irán, ¿cierto?, está Jordania, está Egipto. Claro. Y les ha ido siempre mal, digamos, siempre que han tratado de expulsar a los judíos o que han tratado, ¿cierto?, de defender a los árabes que viven en Palestina, los israelitas, la verdad es que casi siempre han salido triunfadores, al punto, ¿cierto?, que en una de estas guerras, creo que fue el año 67, la guerra de los 6 días,
ellos se tomaron la península del Sinaí, toda la parte la parte que colinda con Israel de Egipto. Ajá. Se la claro, apropiaron. Claro, claro. ¿Ah? Entonces, ¿es el paso de quién en la Biblia? El paso que hay un paso ahí, ¿no? ¿Alguien hace una pasada por ahí, ¿te acuerdas? Sí. No recuerdo en este minuto, pero claro, el tema está, ¿cierto? Pasa además por un tema religioso, ¿cierto? Porque ¿es el Cabriol del Mar o no? No estoy equivocado, el Cabriol del Mar. Sí, bueno, ahí está el Mar Muerto, digamos, en esa zona, ahí en la Cisjordania. Bueno, yo te comentaba, ¿cierto? Antes de que partiéramos la conversación de hoy, que yo tuve, digamos, la posibilidad de conocer hace ya hartos años Israel. Entonces estuve en una visita, en una gira que se hizo, digamos, desde nuestra región, donde se invitó prácticamente a 80 personas, fueron consejeros regionales, autoridades, dirigentes de distintos tipos y también periodistas, porque fuimos a ver la realidad agrícola de Israel, digamos, cómo ellos habían logrado, entre comillas, reverdecer el desierto, digamos, porque, ¿cierto? Estamos hablando de una realidad que podría ser nuestro futuro en el desierto, ¿no? Era como para ver cómo ellos, lo que tú acabas de decir, de poner verde el desierto y que se parecía tanto. Por eso no fue alguien de Punta Arenas o de Concepción. Sí, claro. Gente de Iquique, que tenemos un territorio más o menos parecido en materia meteorológica y todo eso, y se fue a ver cómo se hacía que eso fuera productivo agrícolamente. Claro, esa era la idea, digamos, de este viaje, de esta invitación. Como te digo, estuvimos como 10 días, y la verdad es que es sorprendente en esos años, estoy hablando del año antes del 2000, cómo ellos se lograban, ¿cierto?, hacer producir a mí me sorprendió algunas de las cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, unos tomates, que había unas matas de tomate así, que tenían 3 metros de altura, digamos. Entonces, claro, tomates de 3 metros de altura, imagínate la cantidad de tomates que dando para abajo, digamos. Tenían en las granjas de animales, por ejemplo, tenían de repente tú ves en la cerca, como unos cepillos. ¿Has visto esos cepillos grandes que así como para limpiar, que son de cerda dura? Sí. Esos cepillos los tenían instalados en los postes de las granjas. Entonces, de repente, oye, pero ¿y para qué son estos cepillos? Era para que se rascaran las vacas, los animales, y no se ¿cómo se llama? No se tiraran al suelo, porque perdían energía tirándose al suelo en vez de rascarse con estos cepillos que estaban puestos en la cerca. Y con ese solo, ¿cierto? Imagínate, con ese hecho de cambiarles, digamos, su rutina natural a los animales, lograban, por ejemplo, que las vacas, en vez de dar, 30 litros de leche diaria, dieran, 60. Entonces, una cantidad de cosas que realmente era sorprendente, digamos, para nosotros que estábamos viendo esto, visitando. Pero las cosas que te llamaban la atención en términos de seguridad, digamos, que era un poco lo que te quería comentar, es que desde que tú llegas al aeropuerto en Tel Aviv, digamos, empiezas a ver militares por todos lados, parejas de ciertos militares, de jóvenes, mujeres, varones, en todas partes, en el centro, cada media cuadra, cada una cuadra, ¿cierto? Todo vigilado, vehículos militares, convoyes. Entiendo que es el país más seguro del mundo. Claro, hay gente que dice que no se quiere venir de Israel a pesar de la guerra, ¿cierto? Porque se siente muy seguro. Claro, si tú caminas por todos lados, hay militares por todos lados, no, es difícil, digamos, que la delincuencia prospere ahí. Entonces, es un estado militarizado, ¿cierto? Donde la gente tiene por obligación que hacer el servicio militar, los hombres y las mujeres, tienen que estar disponibles cada vez que los llaman. En fin, entonces hay todo un tema de cómo Israel se fue, digamos, consolidando, ¿cierto? Y se fue armando también. Entre otras cosas porque tiene el apoyo muy fuerte de los judíos que no viven en Israel, fundamentalmente de los norteamericanos, ¿cierto? Que le inyectan recursos. De los argentinos no vamos a hablar, digamos, porque hay muchos judíos en Argentina, pero no creo que ellos le estén mandando remesas. Ellos hay que mandarle plata, y en dólares, y en dólar blue. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención de conocer, adentrarse más en esta historia, Karim, es que cuando se determinó, ¿cierto?, que el Estado de Israel ocupara este territorio, las Naciones Unidas, hubo otras 2 opciones. Podría haber sido Uganda o podría haber sido Argentina.
¿ya? Pero por una cuestión histórica, ¿cierto?, de que ahí había habido asentamientos judíos, digamos, ¿cierto?, y eso está en el Antiguo Testamento, en fin, se tomó la decisión de que fuera en ese lugar, digamos, pero en una de esas podría decir, incluso hasta en un lugar de Siberia se había visto un lugar donde podían haberse ido los judíos, digamos, a asentar en el año 48. Así que es un tema, digamos, Karim, que yo creo que uno tiene que ver y escuchar con todo detalle, porque efectivamente, ¿cierto?, ha habido grupos como Hamas, el mismo Al-Fatah, digamos, cuando estaba Yasser Arafat, Sí. que cometían atentados, ¿cierto?, terroristas, derribaron aviones, incluso en las Olimpiadas de Múnich, es famoso ese hecho, ¿te acuerdas tú? Que mataron a unos deportistas judíos que participaban en las Olimpiadas. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí no hay, nadie podría decir, mira, los buenos son estos, los malos son estos otros, digamos. O sea, hay un poco de todo, ¿cierto?, en términos de cómo se ha pasado a llevar a las personas, porque cuando los palestinos, ¿cierto?, o en este caso el brazo armado que jamás irrumpe en las ciudades de Israel, de repente, por supuesto, mueren civiles, ¿cierto? No tienen cómo discriminar. Un misil llega, no sé, a un barrio y hay 2 o 3 niños jugando y mueren. Al revés igual, digamos. Entonces, ha pasado esto, ¿cierto?, de que de repente la visión que se da a través de los medios es que prácticamente Israel, entre comillas, han sido santos, digamos ellos, nunca han pecado. ¿Ah? Y eso no es así, han tenido, ¿cierto?, han dado muerte a muchas personas en este territorio, y también en lo que es el Líbano, ¿cierto?, también hay un conflicto de muchos años con el Líbano, arriba. Sí, con el Líbano han tenido problemas igual todo el tiempo, se entiende porque son frontera. El Líbano está como decir Perú respecto a Chile, un poquito más arriba, sí, pero hacia el este está Siria, y también está con conflicto Siria con los israelíes. Y fíjate que hoy día Siria también denunció que le bombardearon y le dejaron inoperativos los 2 aeropuertos más importantes del país. Entonces esto, sí, Reinaldo, igual está incubando una posible o tiene más capacidad de peligro de la que tiene Ucrania con Rusia para desatar una tercera guerra mundial. Y justamente claro, si entran el Líbano y Siria en el tema, porque ellos también tienen sus propios aliados que los van a defender. Claro, y que está, ¿cierto?, detrás de Hamas está Irán. Irán tiene bombas nucleares, ¿ya?, que es un gran temor, digamos, que existe, ¿cierto?, porque Irán apoya a Hamas, ¿ya? Ellos, y en general los países árabes, nunca han reconocido o, ¿cierto?, en un principio nunca reconocieron la creación de este Estado de Israel. De hecho, ¿cierto?, muchos de los refugiados palestinos han tenido que irse a estos países limítrofes, a Jordania, ¿cierto?, que está al lado, o ¿cierto?, a Egipto, y bueno, desde ahí también se entiende, ¿cierto?, que se organicen estas milicias, se tengan los elementos para la guerra, compran armamento. Está Qatar, por ejemplo, detrás de Hamas. Qatar, que es un estado riquísimo, ¿ya? Entonces, y bueno, y a Israel siempre lo ha apoyado Estados Unidos, ¿cierto? Y tiene también grandes respaldos en Europa. Podría darse una conflagración, ¿cierto?, muy, muy grave, y desgraciadamente no se avisora, digamos, una solución al conflicto así en el corto plazo, digamos. Así es. Bueno, ojalá en realidad que mejorara todo y que se detuviera, porque finalmente quienes sufren son los civiles de cualquier sector, pero sobre todo están más siempre sufriendo o muriendo, porque eso lo dicen las cifras, no yo, los civiles de Palestina. Y bueno, y decir igual que no hay una salida rápida. No es que, mira, si el lunes se juntan los 2 presidentes y firman esto, que no está así como un camino claro a seguir para que esto termine. Israel se ha ido con toda la fuerza que ha podido en contra de Palestina, siendo que no todos los palestinos son Hamas.
y no todos los palestinos apoyan la violencia que Hamás ha ejercido también en Israel. Así que hay que ver, Sí, claro, es muy delicado. sí, además está, ¿cierto? Todo esto está atravesado por la situación interna política de Israel, ¿cierto? Sí. Que Benjamín Netanyahu, ¿cierto? El primer ministro, Ajá. estaba por los suelos, digamos, hace poco Sí, tiempo atrás, y sí, sí, que le pedían la renuncia. Entonces, cuando claro. ocurren estas cosas, ¿cierto? Aparece un liderazgo fuerte incluso, ¿cierto? Por un tema interno de mantenerse en el poder, probablemente la reacción ha sido mucho más violenta que lo que había ocurrido anteriormente y probablemente lo siga haciendo, porque en el fondo lo que ellos, entre comillas, querrían lograr es eliminar a todos los guerrilleros de de Hamás, y por eso, ¿cierto?, la incursión en la franja de Gaza, esta orden perentoria a los palestinos que desalojen, salgan de la ciudad donde viven, en el fondo eso, Claro, que te es como digan, no sé, decirle a usted, ¿cierto? salga de su casa porque voy a Váyase. entrar yo a ocuparla. ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, claro. Entonces imagínate lo que significa eso. Ahí viven 2 millones de personas. Entiendo que ya hay alrededor de 400.000 que ya se desplazaron, se fueron de ahí, no sé, ¿cierto? Hacia Egipto, hacia otros lados, porque efectivamente los civiles no tienen nada que ver en esta historia, digamos, ¿cierto? Y muchos de ellos, sin lugar a dudas, tanto árabes como israelíes, no quieren una situación armada permanente, no quieren que esto se resuelva por las armas, porque al final los que sufren son ellos, sus familias, ¿cierto? Esta situación tan violenta. Entonces, la voluntad de la población mayoritariamente, probablemente, ¿cierto?, sea que este conflicto no escale, ¿cierto?, en grados de violencia, pero los que dirigen el Israel en este minuto, ¿cierto?, y Hamás, ¿cierto?, este grupo terrorista de árabe, ellos nunca han reconocido el Estado de Israel, digamos, y no lo van a reconocer tampoco. Para ello hay que eliminarlo. Entonces, si tú tienes como en mente que tu motivo de vida es eliminar, ¿cierto?, a los que viven un poco más allá, a los que están, ¿cierto?, ocupando el territorio que tú asumes que es tuyo, nunca vas a llegar a un consenso. No, nunca se va a llegar a un consenso. Muy, muy lamentable. Reinando en pos del tiempo, alcancemos a contarle a la gente que los que tampoco llegan a consenso ¿Ya? Sí. están entre los expertos y los constituyentes, que se dieron un día más de plazo para la votación y todo lo demás, pero al parecer la situación sigue súper compleja, sigue punteando la opción en contra, y bueno, no sé, seguimos avanzando de una manera bastante lenta, en ese aspecto, bastante todavía poco clara, y creo que hay que esperar, pero ya hay que esperar un poco más, pero ya no tanto más. Ya estamos a 2 meses exactos de la votación, si es que se da. Claro, el 17 de diciembre, ¿cierto? Se supone que deberíamos votar el proyecto de nueva constitución. Bueno, en estos últimos encuentros y desencuentros, ¿cierto?, que tú señalas, se lograron algunas cosas que habían sido bastante criticadas, digamos, como por ejemplo el tema, ¿cierto?, de que se iba a eximir del pago de contribuciones a los dueños de una primera vivienda. Claro, que en el fondo la gran crítica era, bueno, los que tienen grandes viviendas y los que pagan muchas contribuciones son las personas de mayores recursos del país. Entonces, ¿qué sentido social tiene una medida como esta? Y por qué además ponerla en la Constitución, cuando esto, lo lógico es que sea materia de ley, ¿cierto?, que se discuta en el Parlamento y se logre una ley. Bueno, eso por lo menos no pasó el comité de expertos, ¿cierto?, que revisó las propuestas, y así algunas otras cosas, pero quedaron algunos enclaves autoritarios, algunos enclaves republicanos, le podríamos llamar, que va a ser bien difícil que la gente comulgue con esas cosas, ¿cierto? Y en definitiva, el oficialismo en este caso, lo más probable es que llame a votar en contra, ¿cierto? Todos los partidos de la ex concertación, los partidos que apoyan a este gobierno, van a llamar a votar en contra, y ahí, bueno, en este caso, en este minuto, la mayoría pareciera que se inclina por la opción en contra. Así es.
pero no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? No sabemos cómo van a ser las campañas. Yo creo que las campañas también, las franjas televisivas son bastante potentes en ese sentido. Recordemos la última, ¿cierto? Una que nos una, ¿cierto? Los amarillos, esta gente que quería, ¿cierto? Algo casi esotérico, digamos, ¿cierto? Que iba a llegar de algún lugar de ultratumba, una cosa armoniosa, digamos, donde todo el mundo se iba a dar las manos y se iban a abrazar. No pasó eso, no iba a pasar eso. Y por lo tanto esperaremos ver la campaña, Karim, y por supuesto, dónde se va a alinear cada uno. José Antonio Caz la tiene difícil, porque él dijo que iba a revertir estas encuestas que mayoritariamente dan la opción en contra, ¿cierto?, como ganadora. Y si él no logra revertir esto, va a quedar bastante mal posicionado una vez que se haga el plebiscito. De hecho, casi te doy firmado que no lo va a alcanzar a lograr. Sí, yo he conversado con varios analistas políticos, ¿cierto? Y ellos dicen que ya es muy difícil que se logre revertir porque falta muy poco y porque la gente ya se instaló la idea de que esto que hicieron no sirve. No tiene pie ni cabeza. Así es. Sí. Reinaldo, gracias por haber estado nuevamente. Espero verte pronto ya la próxima semana y yo me parece que la próxima semana vamos a tener que seguir con este análisis de lo que sucede en el Medio Oriente. Ya me faltó una aclaración, se llama Medio Oriente porque es el borde de Asia con África y no está definido, entonces es como Medio Oriente. No es Oriente completo. No, es Medio Oriente porque está en la mitad de lo que empieza el Oriente, digamos, después del Occidente. Pero se le puede dar el toque chistoso como Medio Oriente nomás. Reinaldo, pero antes de terminar de irnos, de despedirnos, cuéntanos, ya estamos a puertas en Iquique Televisión de presentar los programas del Fondo de Medios, ¿en qué vamos con eso? Sí, mira, hemos estado haciendo ya las grabaciones, ¿cierto?, de este proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social de Gobierno, ¿cierto?, que afortunadamente el canal se ha adjudicado durante los últimos años. Y en este caso estamos hablando sobre un tema bien interesante, sociedad y seguridad, así se llama el ciclo, sociedad y seguridad con mirada de mujer. Entonces estamos entrevistando a distintos líderes de opinión, todas mujeres, que nos están comentando ciertos distintos aspectos que tienen que ver con la seguridad y en especial enfocados, ¿cierto?, con un enfoque de género en la mujer. Y la verdad es que ha sido bien interesante conocer, ¿cierto?, la visión de psicólogas, ¿cierto? También pudimos conversar con personas del ámbito político y vamos a estar también conversando con personas de las juntas de vecinos, en fin, para tener, ¿cierto?, una sensación de primera fuente de qué pasa con la seguridad. Y nos hemos sorprendido, Karim, con cuestiones tan básicas y tan elementales, por ejemplo, como es la segregación que sufren los grupos que viven en campamentos y que, por ejemplo, no pueden tomar la micro o viven atemorizadas porque para tomar la micro tienen que pasar por territorios, ¿cierto?, que de repente no tienen iluminación, exponiéndose a que puedan ser abusadas sexualmente, a asaltos, en fin, cuestiones que uno de repente no dimensiona, que son tan básicas y elementales, ¿cierto?, y que están ocurriendo en este minuto en nuestra región. Entonces, es un programa, como te digo, muy interesante con estas entrevistadas. Y vamos a estar también en Iquique al Día, ¿cierto?, conversando con algunas de estas personas para que nos comenten un poco más de lo que está ocurriendo y de la demanda que al final, ¿cierto?, de alguna manera llega a las autoridades de cómo abordar de buena manera estos temas cuando tienes la voz de las personas que son las principales afectadas. Perfecto. Oye, va a estar súper interesante en todo caso, ¿ah? Qué bien que porque me imagino que tú estás participando en todo eso. Bueno, y contarte, Karim, ¿cierto?, y dejar invitado en realidad a nuestros televidentes para este programa, tema de fondo, el programa Sociedad y Seguridad con mirada de mujer. Además lo estamos haciendo en un nuevo set que tenemos en el canal que quedó muy monono, así que muy interesante también, ¿cierto?, la contribución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación a, ¿cierto?, mejorar cada día más nuestros contenidos programáticos. Oye, los voy a estar mirando, que les vaya súper bien con el tema de
del fondo de medios y quiero ver el set nuevo. Y ya, pues pégate un invitado a un programa tuyo, pues nunca me invitáis a ninguno. Ya, ok. Yo nomás te invito para los de acá. Estamos en deuda, estamos en deuda. Que estés bien, Reinaldo, cuídate. Igualmente, Karim. Y ustedes sigan con nosotros, que hay más Iquique al día, no se vaya.